Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 17 de junio. Feliz noche del padre de este Criterios. Yo le podría decir feliz día, bueno, pero como ya es de noche, pues esperamos desde Criterios que todos los papis hayan pasado un día fenomenal y que también estén sintonizando Criterios, como siempre, para conocer esos temas tan importantes que acontecen en la nación. Y es que algo que nosotros debemos enfocarnos estos días es que tanto han aumentado las enfermedades respiratorias y también que a través de las redes sociales hay muchos mitos, hay muchas situaciones que no nos quedan claras con respecto a la influenza aviar. ¿Será que esta se ha propagado? ¿Será que esta está mucho peor? ¿Ha mutado? Tenemos que preocuparnos muchísimo. Bueno, sin más, nosotros lo estaremos abordando esta noche. Ustedes saben, con nuestro invitado especial, estamos hablando del intensivista, el doctor Emilio Salazar. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Feliz Día del Padre también. ¿Qué tal, Fernando? Feliz Día del Padre también, o feliz noche del Padre. Todavía no tengo el privilegio, pero tal vez algún día. Bueno, y un saludo a todos los amigos televidentes que nos ven, que queremos hablar en esta noche de la influenza y la vamos a dividir primero en lo que es influenza aviar y finalmente qué es la influenza humana y qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. De entrada, en primer lugar, quiero mencionarle que tenemos que guardar la calma y que es importante que conozcamos estos temas para no caer en mitos, no caer en falsas alarmas y conocer lo que está sucediendo en el mundo en relación a la influenza aviar y lo que está sucediendo en nuestro país, porque aproximadamente tenemos ya unas 3 semanas de que estamos notando un aumento de infecciones respiratorias agudas. Y bueno, comentarles que infecciones respiratorias agudas, ahí va una serie de enfermedades infecciosas. Puede haber COVID-19, puede haber influenza A, puede haber influenza B, virus sincitial respiratorio, micoplasma, adenovirus. Y estos son solo los principales virus de los cuales las pruebas nos pueden brindar un diagnóstico. Pero recordarle que si usted tiene una infección respiratoria y estas pruebas están negativas, hay miles de virus de la gripe que algunos no los estudiamos, no hay pruebas para todos los miles de virus de la gripe y lo que sí es cierto es que tomemos nuestras medidas para prevenir, primero, propagar más esta enfermedad, en segundo lugar, evitar el contagio propio y tercer lugar, pues cuidar a las personas que son más vulnerables. Una gripe común, un resfriado común, por muy leve que sea el virus, si le da a una persona vulnerable, es decir, a un niño abajo de los 6 años o a una persona arriba de 65 años de la tercera edad con alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, esto es extremadamente peligroso por muy leve que sea la gripe común. En efecto, doctor, vamos a ese punto tratando de analizar sobre qué es la influenza aviar y qué no es la influenza aviar. El virus de la influenza existe desde hace muchos años y circula en la humanidad. De hecho, ya nos ha dado problemas antes porque en la gripe española de 1918 fue un virus de la influenza el que produjo la muerte de millones de personas en meses. Ahora bien, cuando hablamos de una influenza aviar, estamos hablando de que el virus de la influenza podemos dividirlo a grandes rasgos. Un virus que infecta los animalitos y un virus que va a infectar a los seres humanos. Cuando hay un virus que afecta a los animales, a esto le llamamos zoonosis, es decir, es una enfermedad que la va a presentar los animalitos y que se va a transmitir entre ellos. La influenza aviar ha sido estudiada desde hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud y por todas las autoridades de salud del mundo,
porque a pesar de que es un virus propio de los animalitos, es decir, la influenza aviar es un virus muy diferente al que le ocasiona influenza A o B en los seres humanos. Es un virus similar, pero que solo se mueve entre los animalitos. Pero desde hace muchos años se ha notado que hay transmisión. Se transmite esta influenza que está en los pollos, en los patos, a las personas que tienen contacto con las secreciones de estos animalitos, con las heces de los animalitos, personas que trabajan en la granja, en la crianza, en la producción, en la matanza de estos animalitos para el comercio, para la industria. En algunos casos, a través de la historia, se ha notado que a pesar de que teóricamente no debe transmitirse al humano, el virus empieza a adquirir la capacidad de mutar y de poder migrar de ser una enfermedad que afecta a los pollitos y transmitirse a un ser humano que ha estado en contacto. Y esto lo quiero remarcar, que se transmite escasamente cuando un ser humano tiene contacto con animalitos en medio de un brote. De pronto escuchamos noticias que sacrificaron cientos de pollos de gripe aviar en una granja en algún país. Es allí donde por el contacto transmite a un ser humano. Y eso es motivo de preocupación porque, como sabemos, los virus son estructuras de material genético, DNA o RNA, que está en constante cambio o mutación. Entonces, si de pronto el virus cambia y muta y aprende a transmitirse a los seres humanos, eso puede ser peligroso para la humanidad, pero no es algo nuevo. Es algo que incluso antes de la pandemia del COVID ya se venía estudiando, observando, documentando casos. Recordemos la influenza por H1N1 de hace unos 10 años atrás, que generó preocupación, pero que afortunadamente se controló. Ahora bien, cuando el virus empieza a mutar y aumentan los casos de gripe aviar, se ha documentado que ahora ya hay transmisión de estos virus, de los animalitos, de las aves de corral, a pájaros silvestres. Estos pájaros silvestres viajan a más extensiones de territorio y es peligroso que puedan transmitir la enfermedad entre las aves. Ahora también se ha documentado un dato interesante, es que este virus se pudo transmitir a mamíferos. Este año en Estados Unidos se ha documentado casos de gripe aviar en vacas. Y en Sudamérica, sí, en vacas, lo cual implica que el virus cambió. Sigue mutando. Sigue mutando, es decir, es un virus que se mueve entre los pájaros y de pronto vemos que ya tuvo la capacidad de transmitirse a los animales. Sin embargo, esto no es razón para pensar que viene una pandemia por gripe aviar, sino que es algo que ha estado en observación por muchos años. Hoy por hoy, a esta hora, no hay riesgo en el país ni en Centroamérica de gripe aviar y no hay casos. Ahora, sabemos que este virus, que es exclusivo de los pollitos, de los pajaritos, está aprendiendo a transmitirse al humano y está aprendiendo a transmitirse a los mamíferos, lo cual implica algo de preocupación por lo que está ocurriendo. Porque si este virus aprendiera a transmitirse a los humanos, ahí sí nos afectaría la salud de forma directa. De forma indirecta, cuando hay brotes de gripe aviar, pues naturalmente se afecta la comida, la cadena de producción alimenticia, las carnes de pollo, los huevos. Sin embargo, hoy por hoy, y debo mencionarlo, muy importante, a pesar de las noticias que han circulado, no hay casos en El Salvador de gripe aviar, no hay por qué restringir el consumo de pollo ni de huevos, porque no hay casos, no hay riesgo de transmisión, claro. Y definitivamente se transmite por las secreciones y por las heces de los pajaritos. Es decir, aunque hubiera casos de gripe aviar, esto no tiene por qué impedir el consumo de estos alimentos si están debidamente preparados. Ahora, lo que ocurrió hace 2 semanas fue el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que yo he notado en algunas noticias o algunas opiniones en las redes sociales generan pánico y alarma.
No es lo mismo generarle pánico, mi amigo televidente, o alarma, o decirle, mire, esto ocurrió y prepárese que en El Salvador va a haber gripe aviar. No. Se nos viene otra cuarentena, que No, dicen por ahí. no, nada de eso. Pero sí debemos estar informados de qué está ocurriendo y darle seguimiento. Pero no es que haya una alarma. Lo que ocurrió en México fue que el 24 de abril, imagínense, hace cuántos meses, falleció una persona. Y hasta hace 2 semanas, la Organización Mundial de la Salud concluyó los estudios y determinó que esta persona falleció por gripe aviar. Y ahí me voy a detener, por la variante H5N2. Es importante porque las principales variantes eran la H1N1, la H2N1, pero no la H5N2. Para los médicos esto es importante porque es una transmisión de una cepa, de una variante de esta gripe aviar que antes no había ocurrido. Esta persona que falleció tenía otras enfermedades asociadas que no las describen, pero al parecer era alguien que ya tenía otras enfermedades y que adquirió la gripe aviar, y eso pues combinado produjo la muerte del paciente. Pero otro dato muy interesante es que esta persona no tuvo contacto en ningún momento con pollos. Y eso sí es un dato preocupante porque eso demuestra que adquirió el virus de otra persona. Y quiere decir que esta variante adquirió la capacidad de transmitirse de un ser humano a otro. Pero es un caso aislado, es un único caso que ocurrió en México y al día de hoy, 17 de junio, no representa ninguna alarma, ninguna preocupación para nuestro país. Bueno. Por supuesto, tampoco vamos a menospreciar o subestimar lo que está sucediendo, sino que lo estamos vigilando y debemos de tomar nuestras medidas para prevenir no solo la influenza aviar, sino que todos los virus de la gripe que andan circulando. Totalmente. Y que están ocasionando infecciones respiratorias. Y finalmente, el incremento de casos de infecciones respiratorias que tenemos en el país en las últimas 3 semanas tampoco es gripe aviar, sino que son todos estos virus de la gripe que andan circulando, a la cabeza el virus de la influenza, pero el virus de la influenza humana. Cosa que también vamos a analizar en próximos bloques. Así que ahora nos vamos a la primera pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ustedes saben, en los últimos días se encendieron las alarmas a través de las redes sociales cuando se mencionó que en México había muerto la primera persona por influenza aviar. Por eso nosotros llamamos al doctor Emilio Salazar para que nos pudiera comentar realmente qué es lo que había sucedido, tal cual nos especifica. Esta persona ya tenía otros padecimientos, no es que la influenza lo haya llegado a matar como tal. Tenía otras enfermedades, sus defensas ya estaban sumamente bajas, entonces cualquier enfermedad lo podría haber matado. Pero también nos dice, claro, no es de bajar la guardia tampoco. Primero, no es para alarmarse, no es como que a nosotros nos vayan a poner una cuarentena, no es así. No hay que alarmarse por la fatalidad tampoco, porque no la hay. Pero también no hay que subestimarlo, menciona el doctor, porque pues siempre cabe la posibilidad, ¿verdad? Nadie quiere tener una enfermedad respiratoria como esta. Pero, en todo caso, ¿cómo sabemos si tenemos influenza aviar? Por favor, doctor. Bueno, para haber influenza aviar tiene que haber un antecedente de que haya gripe aviar en el país.
Esto puede ser que haya documentación o evidencia científica de que tenemos casos de gripe en los pájaros en algunas granjas del país, o por ejemplo que aparecieran pájaros silvestres, animales silvestres muertos. Ahí tendría que empezar el diagnóstico de un paciente. El diagnóstico de las personas, de las enfermedades, es bien difícil. Y muchas veces los médicos no logramos dar un diagnóstico en la primera evaluación. Pero nuestro diagnóstico basa de dos cosas, o bueno, serían tres cosas. Primero, el 90% de su diagnóstico lo obtenemos a través de la entrevista que tenemos con usted. Por eso, cuando pase consulta, trate de ser lo más detallista, específico de cómo empezaron los síntomas, si había hecho viajes en algún momento, unas semanas atrás. Y el segundo lugar son el examen físico, los hallazgos que yo encuentro al examinar al paciente. Y tercer lugar, quizás ya solo para complementar o confirmar nuestro diagnóstico, a través de las pruebas diagnósticas de sangre, radiografías o hisopado. Pero en general, una persona, para sospecharle que tiene gripe aviar, tiene que tener el antecedente, la historia de tener contacto con pollos que han padecido gripe aviar. Hay una práctica muy común que los salvadoreños somos muy curiosos, y si de pronto usted está en la playa y ve un animalito muerto, la tendencia es ir a ver qué pasó, qué animal es, estarlo tocando. No, si usted de pronto en la playa, en la granja, en el campo, usted ve un pajarito muerto, sea pollo, sea gallina, gallo o un pajarito silvestre, usted lo que tiene que hacer es no tocarlo, no se acerque, porque no lo sabemos. No hay casos de gripe aviar, pero cuando empiezan a ver, pueden haber, en otros países se encuentran animalitos muertos, y la recomendación es que no lo toque y que lo reporte al Ministerio de Salud o al Ministerio de Agricultura. Si usted trabaja en granjas y tiene pollitos y de pronto, desafortunadamente, fallecen muchos de sus pollitos, tiene que notificar a las autoridades para que determinen la causa de muerte y descarten que no sea por gripe aviar. Ahora, en el caso que lo que se ha visto en otros países es que las personas que han tenido un antecedente de contacto con animalitos infectadas con gripe aviar pueden empezar síntomas gripales como cualquier gripe, fiebre. Es una gripe normal, o sea, usted no va a sospechar que tiene algo más. Como una gripe normal, con fiebre, puede haber escalofríos, puede haber sudoración, congestión nasal, puede empezar la tos, dolor de garganta, dolor en la espalda cuando tose, y estos son los síntomas leves. Ahora, un caso complicado de una gripe aviar, lo que ocurre es que el virus llega al pulmón a producir lesiones, y entonces el pulmón se inflama y vienen los síntomas de insuficiencia respiratoria. El paciente se cansa, el paciente va a sentir cansancio al caminar, al subir gradas, puede sentir esa sensación de que algo no está bien, y al utilizar la medición del oxímetro de pulso puede encontrar que la saturación o la medición del oxígeno en el pulso es baja, abajo del 95%, es un dato de gravedad, y si no se inician los diagnósticos, los tratamientos a tiempo, los pacientes pueden complicar y evolucionar a la pérdida de la vida del paciente. Y sin embargo, hoy en nuestro país no tenemos casos de influenza aviar, ni en animalitos, ni en humanos, ni esperamos tenerlo, ni estamos en peligro al momento. Pero en general, doctor, solo para que también a nivel internacional lo podamos tener en cuenta, porque tal vez alguna que otra persona puede decir, mire, pero mi familiar ha viajado a México, mi familiar ha viajado a otros países donde se ha detectado algún caso. La mortalidad de la influenza, bueno, la influenza no tiene mortalidad en sí misma, es decir, sin otros padecimientos. Claro que sí. La influenza, el virus de la influenza, es un virus potencialmente mortal. Es un virus que puede dar complicaciones importantes. Y como lo habíamos mencionado, desde la pandemia de 1918, cuando este virus
se desencadenó e hizo la pandemia, en meses murieron millones de personas. Una influenza puede llegar a complicarse en una forma grave, dependiendo de la capacidad que tenga el virus de la influenza de llegar al pulmón. Especialmente en los grupos etarios, los niños, los adultos mayores. Particularmente en las personas de riesgo. Hablando hoy por hoy de lo que se vive en el país, puede tener una gripe y esta puede ser una influenza. No lo debemos de subestimar, pero ya sería una influenza humana, no una influenza aviar. Pero sí, la influenza es mortal, pero sobre todo puede ser más complicada en las personas de riesgo, lo cual no quiere decir que una persona sin antecedentes pueda desarrollar una forma grave de la enfermedad, porque cuando el virus de la influenza o cualquier otro virus llegan al pulmón, producen una inflamación en el pulmón de tal forma que él ya no puede realizar su trabajo. Y el trabajo principal del pulmón es intercambiar con el ambiente el CO2 y captar el oxígeno. Y es allí donde empieza el problema, que al llenarse el pulmón de pus, de moco, de líquido inflamatorio, ya no tiene cómo captar el oxígeno del exterior y es donde vienen las complicaciones médicas para el paciente. Ahora bien, esto hablando con la influenza, pero aviar. Y si nosotros nos podemos comparar con la influenza humana, ¿hay alguna diferencia sustancial o significativa? No hay una diferencia. De hecho, en los casos que han tenido influenza aviar, la mortalidad es baja, ronda cerca del 10%. Sí, muy bajo. El principal peligro o preocupación es que este virus aprenda a mutar y se puede transmitir fácilmente de los animalitos al humano y lo que sería peor, transmitir de un ser humano a otro. Hoy por hoy, en la historia, cuando han habido casos de gripe aviar y se ha relacionado con algunos animalitos en las granjas, se ha logrado controlar, se ha logrado frenar la transmisión porque se sacrifican en la granja los animalitos y al ser humano se le aísla. Entonces, al estar aislado un ser humano que ha desafortunadamente adquirido un virus de los pájaros, ya no puede interactuar con otras personas y el virus no logra aprender o a mutar para poder transmitirse a otro ser humano. Pero sí puede tener una importante mortalidad y algo que es bien importante es... Incluso es más alta que la del COVID, según entiendo, ¿no? La del COVID como del 3%, usted me corregirá, es más alta. O sea, es más fácil morir de influenza que de COVID. Claro, es una enfermedad que tiene mayor mortalidad. Lo único que no ha logrado es la capacidad de transmitirse fácilmente. ¿Cómo? Ah, ok. Eso es lo que hizo que el COVID fuera pandemia y la influenza no. Que el COVID adquirió una capacidad de transmitirse y hoy por hoy de sobrevivir entre la humanidad y tener una transmisión más fácil. El limitante de la influenza aviar, para no hacer los estragos y la mortalidad, es la baja capacidad que tiene de transmitirse desde un animalito infectado a un ser humano y la casi nula posibilidad de transmitirse de un ser humano a otro. Sumamente importante tenerlo en consideración, doctor. Vámonos a la siguiente pausa. Regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y así como se han hablado de enfermedades realmente infecciosas, en estos días, ¿a qué nos estamos exponiendo? Por favor, doctor. Bueno, hemos visto un incremento en las infecciones respiratorias agudas aproximadamente hace unas 3 semanas. Sí. Ahora, las infecciones respiratorias agudas implican una serie de microorganismos que pueden producir enfermedad respiratoria. Y no solo es COVID, sino que hay varios virus que circulan actualmente en nuestro país, como el virus de la influenza A, el virus de la influenza B. Hablando de influencias todavía. El virus COVID todavía anda circulando. Tenemos el virus sincitial respiratorio,
los adenovirus y otros virus que no los logramos detectar en las pruebas que pueden darnos estos problemas. Hay algo bien importante, es que los síntomas de la gripe pueden empezar como una fiebre que puede ser suave o puede ser muy fuerte, con escalofríos, con sudoración, puede tener congestión nasal, dolor en la garganta. Estos son signos de una infección respiratoria aguda. Una infección respiratoria aguda es toda aquella infección causada por cualquier microorganismo y que anatómicamente el sitio de su infección es la vía respiratoria. Y eso va desde la nariz, nuestra garganta, los bronquios, hasta llegar a los pulmones. Y según el sitio donde el microorganismo tenga la capacidad de producir enfermedad, así la ubicamos. Por ejemplo, infecciones de vía aérea superior. Estamos hablando cuando el virus produce lesiones de la garganta hacia arriba y entonces el paciente va a tener tos, mocosera, dolor de garganta, congestión nasal, y ahí puede ser una faringitis bacteriana muy frecuente en la época escolar, una sinusitis o rinitis alérgica o virus de la gripe, pero que tengan compromiso desde la garganta hacia arriba. Y aunque el paciente se sienta muy mal, porque suelen acompañarse de fiebres intensas, de dolor muscular, de estar en la cama postrado, eso son infecciones prácticamente leves porque anatómicamente comprometen desde la garganta hacia arriba. Pero si uno de estos virus o bacterias baja y tiene la capacidad de producir compromiso o producir lesiones en el pulmón, a esa infección respiratoria aguda ya le llamamos neumonía. Cuando un paciente, su infección le ha progresado hacia el pulmón, los síntomas pueden ser más delicados. Puede empezar a sentir dificultad para respirar o puede sentir una sensación de que le falta aire, cansancio, palpitaciones, dolor torácico. Usualmente cuando hay una neumonía, usted tose y le duele la espalda, le duele porque allí está la infección. Estos son signos de alarma y que le deben de hacer pensar que usted puede complicarse. Ahora, con la influenza A tiene una característica y es que la podemos diagnosticar a través de un hisopado nasal. Actualmente se está haciendo en el país un hisopado para los principales virus respiratorios. Usted llega a su laboratorio de confianza y dice, voy a realizar un hisopado nasal panel respiratorio, que le puede incluir COVID, influenza A, influenza B, sincitial respiratorio y adenovirus. El punto es que si su prueba de influenza A es positiva, está demostrado que usted puede tomar un antiviral y que si el antiviral usted lo inicia en los primeros 2 días de la enfermedad, la eficacia para prevenir que la influenza progrese a una neumonía más grave es mayor que si usted le inicia este antiviral 2 días después. Por eso, si usted es una paciente o un paciente de riesgo, tiene un factor de riesgo, usted tiene que ser más celoso con su salud. Y no podemos confiarnos de que es una gripita. No lo podemos saber el primer día de la enfermedad. Si es un niño pequeño, si es un adulto diabético, hipertenso, obeso, con insuficiencia renal y tiene síntomas gripales, que al final todas las gripes, todas las infecciones comparten los síntomas, sería interesante, si está a su alcance, que se realice un hisopado nasal. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos casos de influenza y si sale positivo necesita iniciar de inmediato, lo antes posible, el Tamiflu o el Oseltamivir, que es un antiviral que le va a ayudar a evitar la progresión a una forma más grave. Esto lo menciono porque desafortunadamente el cuerpo humano es tan vulnerable y nos sorprende. A veces hay pacientes que empiezan con una gripe leve, pero va progresando y cuando ya lo recibimos a los 10 días, desafortunadamente ya llega tan complicado y ya todas las medidas que pudieron realizarse al inicio
ya no son efectivas y se pone mucho en riesgo la vida del paciente. Otro dato muy importante de la influenza es que la influenza muy frecuentemente le va a dar diarrea. Muy frecuentemente este virus da síntomas gastrointestinales, entonces usted tiene en estos días tos y los síntomas respiratorios y tiene diarrea. Por lo que hemos visto, es muy probable hoy por hoy que sí pueda tratarse de un caso de influenza. Y qué bueno que usted lo diga esa última parte, doctor, porque cuando usted menciona, mire, puede darse el caso de que usted pueda tener diarrea y alguien puede pensar, bueno, a saber qué es lo que comí, tal vez no me lavé bien las manos, no sé, me pasa otra cosa. Entonces, creo que básicamente ahí también podemos pensar, no necesariamente es una enfermedad gastrointestinal, puede ser esto que usted nos está comentando. Claro, tenemos que vigilar cuáles son los síntomas y síntomas que presentan las personas para poder orientarnos dónde está el problema y darle un buen tratamiento. Porque puede ser alguien que tenga una tos leve y tenga diarrea y pueda pensar, yo lo que tengo es una gastroenteritis y deja incubando un virus de la influenza que le puede ocasionar una enfermedad grave. Ahora, el COVID-19, los casos son mínimos. De hecho, no hay muchos casos, tengo mucho tiempo de no ver casos, sin embargo, hay casos de COVID. Todavía el COVID anda como una enfermedad endémica que anda circulando y también es causa de una enfermedad respiratoria. Ahora bien, El nivel de mortalidad de COVID no hay, al menos en el país. yo creo que en más de unos meses no ha habido casos que ingresen a cuidados intensivos o que requieran intubación, Sí. pero como cualquier virus de la gripe puede afectar a personas de mayor edad y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora hay un grupo especial, los niños de la edad escolar, los niños, es muy frecuente que por el contacto con otro niño, en ellos es frecuente ver faringoamigdalitis aguda bacteriana, Horrible. que tiene que tener un tratamiento especial, específico que su médico le va a dar, porque si una faringoamigdalitis aguda bacteriana no se trata adecuadamente, primero se puede complicar la parte respiratoria, pero también está asociado a complicaciones cardíacas en el futuro. Muy rara vez le llaman la fiebre reumática, que es una complicación de la faringoamigdalitis aguda bacteriana que afecta al corazón, y por eso es importante siempre no automedicarse, no confiarnos y consultar con nuestro médico. Ahora, si su niño tiene una edad escolar y tiene fiebre y usted le ve la garganta y la garganta le ve las amígdalas, al abrir la boca le va a ver unas pelotas rojas con pus blancas que casi le ocluyen. Sí. Y a la Clásico. par usted le toca el cuello y tiene ganglios, llévelo con su médico para que le confirme si es una faringoamigdalitis bacteriana, que es muy frecuente en la edad escolar, es decir, los niños que van a la escuela abajo del 6º grado, para recibir su tratamiento también oportunamente y adecuado. Que esto puede ser más frecuente de lo que uno podría pensar, doctor. Claro, también, si bien alguien le puede decir, mire, pero tampoco es para alarmarse debido a que no es mortal, pero mire, es necesario tratarlo para una pronta recuperación, claro. Claro que sí, porque si es bacteriano no se va a recuperar tan luego a menos que usted Y es use transmisible, antibiótico. Es transmisible y esto es un punto importante. Estamos viendo que tenemos aumento de infecciones respiratorias agudas de hace 3 semanas en todo el país. Lo he visto en la consulta, lo veo con las amistades, a todo lugar donde llego me dice, sí, mira, aquí tengo muchos compañeros con gripe. Esta gripe puede ser en su principal causa ocasionada por virus, hasta en un 90%. Ahí va revuelto todos los virus que hemos mencionado, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser bacteriano. Pero lo más importante es que no se automedique en el sentido de usar antibióticos. Es decir, si usted tiene una gripe con síntomas leves, por supuesto puede utilizar el antigripal que usted ya ha probado antes y con el que siente que le alivia sus síntomas. Puede utilizar té de manzanilla, miel de abejas, té de jengibre. Pero estos son nuestros remedios para la gripe.
Pero la automedicación, cuando en el punto de la gripe o de las infecciones respiratorias agudas, le menciono que no se automedique, me refiero al uso de los antibióticos. Desafortunadamente, todavía yo sé que en el país casi todos tenemos un antibiótico en la casa de reserva, todos tenemos antibióticos, y cuando tenemos síntomas respiratorios, muchas personas lo primero que hacen es tomar una amoxicilina o tomar un antibiótico. Si la infección sabemos que en su mayoría es viral y usted no tiene No puede evidencia estar tomando antibióticos. de que no es bacteriana y usted los toma, este antibiótico va a eliminar todas sus bacterias protectoras. Porque le cuento, mi amigo televidente, estamos llenos de bacterias, millones, en todo nuestro cuerpo, en las manos, la boca, los ojos, la garganta, que nos protegen. Pero si yo le doy antibiótico, estas son las bacterias que mueren, y las bacterias oportunistas, las que nos van a hacer daño, esas van a poder entrar porque las otras bacterias, que son las que las controlan, ya no están. Y fuera de esto, los antibióticos le van a ir a eliminar la flora normal, que son las bacterias de su intestino, y usted le va a agregar una diarrea a su problema. Sumamente para tener cuidado, doctor. Así nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, retornamos en Criterios. Hay que prestarle atención a una de las enfermedades más comunes, como lo es el dengue. Siendo en ese asunto, pues hay que prestarle muchísima atención. El hecho de que se nos recomienda tratar de deshacernos de los contenedores, los pequeños contenedores de agua, donde se pueda acumular, donde se puede estancar, el hecho de echarle abate a nuestras pilas, a nuestras piscinas, siempre hay que prestarle atención. Pero en estos días, ¿qué tanto se ha disparado el dengue, doctor Salazar? Muy bien, mi querido amigo televidente, déjeme contarle cómo está la situación del dengue a nivel de país. Los números de casos los comparamos con los años previos a través del corredor endémico. El dengue es una enfermedad que va a estar todos los días, todos los meses del año, pero el número de casos tiene que mantenerse en los niveles similares a los de los años previos, y a través de eso se hacen estadísticas y se puede detectar cuando ya hay una epidemia de dengue, cuando se perdió el control de la situación y los casos se dispararon. Al momento, todavía, según las estadísticas oficiales, los casos están por debajo de la curva de seguridad. Es decir, que no estamos en un momento de epidemia, sino que todavía, gracias a las acciones del Ministerio de Salud, y por supuesto a la suya, mi amigo televidente, eliminando los criaderos de zancudos, no hay un riesgo de epidemia hoy, 17 de junio. Esperemos que esto no cambie. Sin embargo, en otros países la situación del dengue es peligrosa, e incluso en Sudamérica han habido brotes epidémicos. En Honduras actualmente hay una alerta por dengue, en Guatemala también tienen un número importante de casos. En Honduras han fallecido en lo que va del año 38 personas por dengue, incluyendo menores de edad. Afortunadamente en El Salvador tenemos 5 años sin tener una mortalidad por dengue. Sin embargo, el dengue está aquí entre nosotros. Hay una persona que está infectada con dengue, tiene el virus en su sangre, entonces el zancudo lo pica, succiona su sangre, viaja y pica a una persona sana llevándole el virus. El virus del dengue solo puede vivir en el ser humano, por tanto nos va a acompañar a través de la historia de la humanidad y solo se puede transmitir de un ser humano a otro por la picadura del zancudo. Por tanto, la medida más eficaz para evitar y cortar la transmisión del dengue es eliminar el zancudo. Ahora bien, el zancudo pues es adulto y pone sus huevitos en depósitos donde haya agua limpia cerca de su casa.
Es un zancudo que le gusta el agua limpia, el agua que usted tiene en su casa. No va a ir al río, a la quebrada, al barranco, sino que usted lo está alimentando y pone sus huevitos, de ahí nacen los zancudos, y mientras más zancudos hayan, aumenta la probabilidad de transmisión del dengue y aumenta la probabilidad que los casos se incrementen. Por tanto, la medida más eficaz es destruir el criadero del zancudo, es decir, eliminar el punto donde el zancudo pone sus huevitos. No es la fumigación. De hecho, la fumigación, usted le esparce un veneno que hace acción unos minutos, el zancudo cuando lo siente se va y no logra matar los zancudos, sino que los ahuyenta, y luego los zancudos regresan y siguen poniendo los huevos. ¿Cómo vamos a eliminar todos estos criaderos de zancudos? Bueno, y esto es lo que nos preocupa, porque empieza la temporada lluviosa. Toda la semana pasada llovió, y cuando llueve el agua se empoza. ¿En dónde? En nuestro jardín, donde haya una corcholata, un taparroscas, una estopa de coco, una llanta, cualquier basura, cualquier objeto que tenga la capacidad de retener agua, es un criadero para el zancudo. Entonces, mi amigo televidente, usted lo que tiene que hacer es ir a hacer una revisión exhaustiva, minuciosa, de su jardín, de su acera, de su coneta, de su entorno, de su vecindario, y recoger todos los depósitos, toda la basura que pueda acumular agua, y eliminarla. También tiene que cambiar el agua de su florero cada 5 días. El depósito donde le da agua a sus animalitos tiene que cambiarlo cada 5 días. Y como sabemos, en muchos lugares del país el agua no llega todos los días y tenemos que guardarla en pilas, barriles, cuchumbos. Lo que tiene que hacer es mantener todos los depósitos tapados y tiene que limpiarlos con un mascón al menos una vez por semana, para no permitir que los huevitos, las larvas, se estén reproduciendo en sus depósitos de agua. Y de esta forma vamos a disminuir los casos que, aunque no estamos en una epidemia y aún estamos en la zona de éxito de control, sí se ha visto un incremento importante de casos sospechosos de dengue en El Salvador, y por eso le hago un llamado para que tomamos ahorita las acciones oportunas para protegerse usted y proteger a su familia de este zancudo y de esta mortal enfermedad. Doctor, siempre remitiéndonos a lo que mucho se lee o se escucha a través de las redes sociales, pero si usted recuerda, hace ya unos 15, 20 años aproximadamente, se decía que la untadita era el método perfecto para eliminar todas las larvas, para eliminar todos los huevecillos que dejaba el zancudo. Pero en las redes sociales se dice que eso ya quedó en el pasado, que eso ya no funciona, porque el zancudo ha mutado, el zancudo se ha vuelto más fuerte, entonces que la untadita es una pérdida de tiempo. ¿Verdad o mito? Realmente tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero al final se vio que lo más práctico es por completo limpiar los depósitos. Antes se ocupaba el abate, e incluso se ocupan peces en algunos depósitos. Usted puede poner unos pececitos y estos se comen los huevos, las larvas, y elimina el zancudo. No es tanto pues que ya no se ocupe la untadita, puede hacerlo. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Eso incluye también utilizar repelentes, colocar mosquiteros en nuestras ventanas de las casas para que no entren los zancudos. Importante, si usted tiene un paciente con dengue ya confirmado o como sospecha, tiene que ponerle un mosquitero a su cama para que los zancudos no lo puedan picar y no pueda transmitir la enfermedad. Si usted va a ir a un área de zancudos, va a ir a la playa, a la piscina, a la montaña, utilice repelente, utilice ropa larga para disminuir la probabilidad que lo piquen los zancudos.
sumamente importante, doctor. Y esto, desde luego, es para eliminar esos mitos. Mire, yo no hago la untadita porque eso ya no funciona, pero desde que usted dice, mire, de igual manera no hay que dejarlo fuera, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para que eso sea efectivo. Incluso algo tan sencillo como lo conocemos desde que estábamos pequeños, el uso del mosquitero es esencial también, y especialmente para proteger tanto a nuestros adultos mayores como a nuestros bebés. Claro que sí, el mosquitero sigue siendo una herramienta importante para prevenir la transmisión de esta enfermedad, así como también consultar a tiempo e identificar los síntomas que le pueden hacer sospechar que usted tiene dengue. Fiebre de moderada a fuerte intensidad, puede tener dolor de huesos, dolor de fuerte intensidad. Los pacientes que tienen dengue, Zika y chikungunya, es muy común que nos digan, mire, tengo fiebre, pero lo que no aguanto es el dolor de huesos. De hecho, antiguamente a esta enfermedad del dengue le conocíamos la fiebre quebranta huesos. Mi querido amigo, si usted tiene fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza y dolor de huesos, acérquese a consultar con su médico de confianza, hágase las pruebas para dengue y reciba tratamiento adecuado. Puede bajar la fiebre con acetaminofén. No recomiendo medicamentos como ibuprofeno, aspirina, diclofenac, dipirona para bajar la fiebre, porque si es un dengue, todos estos medicamentos están asociados con el riesgo de hemorragia, y una de las complicaciones de la fiebre por dengue es la hemorragia, y puede ser fatal potencializar este riesgo con el uso de antipiréticos que están relacionados con hemorragia. Totalmente. Y finalmente nos vamos a ir con algunas recomendaciones, no sin antes irnos a nuestra última pausa comercial. Bueno, ante todas estas enfermedades que hemos estado mencionando, es necesario tomar algunas recomendaciones. Así de que, como el doctor Emilio Salazar ya lo mencionó, lo primero, no se automediquen. Puede que le dé más fuerzas a la enfermedad en lugar de eliminarla. Pero, ¿qué otras recomendaciones se deben tomar, doctor? Lo importante es que reconozca las enfermedades, que no caiga en pánico y que consulte a tiempo. No debemos de caer en pánico ni alarma, pero tampoco podemos subestimar las enfermedades y confiarnos. Así que si usted tiene síntomas, ya vio que los síntomas se parecen de todas las enfermedades, es importante que usted consulte a tiempo, haga sus pruebas diagnósticas, no se automedique, reciba el tratamiento adecuado, y a veces usted consulta con su médico a las 10 de la mañana y usted tiene unos síntomas, se va a su casa, pero ya en la noche usted se pone peor. Si usted se pone peor, no se quede en casa y busque una reevaluación con su médico, porque las enfermedades son cambiantes y la única forma de detectar los signos de gravedad es revisándolo una vez más. Totalmente para tomarlo en cuenta, doctor Salazar. Pero por ahora se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos como siempre, sin antes agradecerle por habernos traído esos mitos, esas verdades sobre lo que ha sido la influenza aviar, si hay diferencia con la influenza humana, y también con respecto a qué es lo que hay que hacer ante estas enfermedades respiratorias que podemos tener y que son tan usuales en estos últimos días. Pues ha sido un gusto llegar esta noche al interior de sus hogares. Sigan disfrutando de esta noche del Padre y regálele algo. Llévele una buena consulta para poner al día todos sus exámenes, sus pruebas, y que tenga una muy buena salud. Una buena forma de demostrar el amor hacia nuestros padres. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Y feliz Día del Padre. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.